Cartagena, Racing de Ferrol, Eldense y Tenerife son los 4 equipos descendidos a Primera Federación. Hoy vengo al canal a traeros 3 futbolistas de cada club de los descendidos que creo que deben quedarse en Segunda División. Ya estoy aquí y antes de empezar os voy a pedir que os suscribáis al canal, que últimamente la verdad es que va bastante bien. Os voy a dejar también por aquí arriba el último vídeo que hice, que fue de rumores y fichajes del Real Zaragoza y también salidas, por supuesto. Y hoy vengo a hablar de 12 futbolistas que creo que deben mantenerse en Segunda División. Voy a ir de abajo hacia arriba, empezaremos con el Cartagena, Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense, que es el orden inverso a cómo han quedado en la clasificación. He de decir que aquí es complicado, sobre todo en los dos últimos me ha sido bastante complicado encontrar jugadores que puedan ser aprovechables para Segunda División. Bueno, aprovechables, que puedan tener un rendimiento y puedan tener bastantes novias a la hora de ficharlos, ¿vale? Aprovechables, todo el jugador tiene su rol, ya sabéis mi opinión sobre eso, que hay jugadores que en un sitio no rinden y luego en otro se salen. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a eso. Pero bueno, yo creo que hay varios perfiles que pueden ser interesantes. Vamos a empezar, como digo, por el Cartagena, que aquí voy a ir a lo fácil. El primer jugador que he metido en la lista es Pablo Cuñat, portero. Ya sé que no pertenece al Cartagena, ¿vale? Ya lo sé, pero no podía hacer esta lista y no meter a Pablo Cuñat. O sea, era una obligación. He metido algún otro jugador cedido, ya os lo adelanto. Creo que como mínimo dos más, así que tampoco había mucho que elegir en el Cartagena, os lo adelanto. Y Pablo Cuñat es un futbolista que yo creo que si no juega en Primera División, que lo dudo, ya sabéis mi opinión, lo dije en el vídeo de Reconstruyendo el Zaragoza, que creo que el Levante puede ser que fiche un portero con más experiencia en Primera División y por lo tanto Pablo Cuñat se le busque otra salida. También creo que un equipo como el Español, por ejemplo, al que le han quitado a Joan García, es verdad que ha fichado a Dimitrovic, ¿vale? Pero me gustaría que apostase por un perfil como el de Pablo Cuñat. Entonces no sé cómo veo de viable que juegue en Segunda División. Pero bueno, yo creo que es un jugador que tenía que meter en esta lista sí o sí. El segundo es el centrocampista Pepín Machín, que llegó en invierno, cedido desde el Monza, y es un jugador que a mí me ha gustado bastante. Es verdad que no es una maravilla, ¿vale? Las cosas como son, pero es un futbolista que en un rol ahí secundario en el centro del campo, para entrar quizá en las segundas partes, un futbolista físico que cubre mucho campo, más de 2 recuperaciones por partido. Oye, es un jugador que te puede cumplir. Como digo, ¿me encanta? No. ¿Es un jugador al que sería mi prioridad para fichar? No. Pero, oye, del Cartagena me parece de lo poco salvable. Y un jugador al que sí que le daría prioridad, porque me ha encantado, sobre todo los últimos partidos de temporada, también llegó en invierno, desde el Mallorca, es Daniel Luna, un extremo colombiano, zurdo, que suele jugar por derecha, muy incisivo, más de un regate por partido, ha anotado 3 goles y ha dado una asistencia esta temporada. Creo que es un jugador con un potencial bastante alto, ¿eh? Es todavía muy joven, firmó por el Mallorca el año pasado, tiene 22 años, es del 2003, y creo que es un jugador que está a punto de explotar. Hay bastantes dudas de si el Mallorca se lo va a quedar en la primera plantilla, así que ¿por qué no? Puede ir un equipo de Segunda División y apueste por él, y oye, y puede ser un jugador importante. Creo que, por ejemplo, al Zaragoza es un perfil que le falta, ese regateador que estábamos echando en falta todas estas temporadas, que he comentado yo tanto que le vendría bien al equipo. Creo que Daniel Luna puede serlo, y por qué no hacer una apuesta por el futbolista colombiano, que creo que tendría que ser, para mí, en mi opinión, en forma de cesión, eso sí, porque dudo mucho que el Mallorca, luego vamos a hablar de otro extremo del Mallorca que también ha estado cedido en segunda. De hecho, creo que entre Daniel Luna y el otro chico del que vamos a hablar después se van a pelear un puesto en la primera plantilla. Así que, pues oye, cualquiera de los dos podríamos pescar. Es un jugador, Daniel Luna, internacional colombiano sub-20, que ya ha tenido varias apariciones, más de 20, con 3 goles. Un jugador con talento, de verdad. Y los que hayáis visto los últimos partidos del Cartagena, que no creo que seáis muchos,
sabréis que os hablo de un jugador que además es muy polivalente, porque ha jugado por las tres posiciones del frente de ataque. Le gusta más jugar por la derecha, pero en la media punta y en el perfil izquierdo también puede jugar. Vamos a pasar al Racing de Ferrol, que ha sido para mí el equipo más difícil de encontrar tres futbolistas, ya os lo adelanto. El primero, he colocado a Alexa Puric, un central que ha jugado muchísimos minutos esta temporada, de hecho ha jugado 39 partidos con más de 3.000 minutos, un central muy potente, físico, 1,96 para el serbio. Y oye, si quieres un central alto, potente, es verdad que le falta algo de movilidad, pero oye, para tercero o cuarto central me parece una alternativa muy potente. El Sporting, de hecho, está interesado en su contratación y tiene 21 años. Es que es un jugador todavía por explotar. Entonces creo que con ese físico, esa potencia, esa experiencia ya en segunda división, porque joder, ha jugado un montón de partidos, como os he dicho. ¿Por qué no probar con Puric y tener ahí una alternativa para el centro de la zaga? Segundo jugador, vamos a ir a un aragonés, nacido en Caspe, Álvaro Sanz, ex canterano del Real Zaragoza y del Fútbol Club Barcelona, pasó por el Mirandés, ahora esta temporada ha pasado por el Racing de Ferrol, ha jugado 40 partidos, o sea que ha tenido muchos minutos, un pivote que puede jugar también como mediocentro y es un perfil interesante. Es verdad que para mí es un perfil muy específico, porque es el típico pivote pequeñito que recorre mucho campo, que hace mucha traslación ataque-defensa y defensa-ataque, pero claro, estamos hablando de un jugador que mide unos 70. Entonces, la mayoría de equipos en segunda división suele jugar con pivotes físicos, porque hay mucho juego directo, porque hay mucho ida y vuelta a la hora de buscar al delantero y luego segundas jugadas, y ahí pues sí que sufre más. Yo creo que está destinado a jugar más como interior en un centro del campo de 3 o como medio centro en un centro del campo de 2 que como pivote, que es su posición original. Pero bueno, tiene 24 años, es del 2001 y es un jugador que todavía está por explotar. Y luego me he ido a un perfil más puro porque no sabía a quién elegir, la verdad, del Racing de Ferrol, me ha costado un montón. Y al final he optado por Eneko Jauregui, para un equipo que necesite un 9 puro, un 9 rematador, que no sea muy hábil, que no sea un jugador que se mueva mucho fuera del área, pero que esté dentro del área y sea rematador. Jauregui estamos hablando de que ha jugado 37 partidos, pero con menos del 50% de los minutos ha sido suplente casi siempre de Álvaro Jiménez y ha anotado 6 goles, perdón. Mide 1,84, pero tiene un físico muy imponente. No es el típico jugador estrechito, entonces parece más grande, va muy bien de cabeza y lo que os digo, para un equipo que necesite un 9 suplente, un 9 que entre al final de los partidos, que sea para colgar balones y tal, creo que Jauregui puede venir muy bien. Ha participado casi en el 30% de los goles del equipo, jugando tan poco, o sea que creo que es un futbolista que tiene todavía algo que exprimirle. Tiene 28 años, es verdad que no es joven, pero tampoco es mayor. Entonces, me quedo con Eneko Jauregui, ya digo que me ha costado bastante. Vamos a ir ahora al Tenerife y vamos a empezar por el lateral derecho para hablar de Jérémy Melot, el francés, que me parece, durante estos últimos años, esta temporada está claro que todo en el Tenerife ha ido a peor, ¿vale? Todos los jugadores han rendido peor de lo esperado, pero a mí Melot me parecía uno de los mejores laterales de la liga. Tiene 31 años, es un lateral con mucho recorrido, ha jugado 40 partidos esta temporada, repartiendo 2 asistencias, y creo que es un jugador que tiene todavía que dar. O sea, es verdad que, ya digo, tiene 31 años, pero todavía le quedan 2 o 3 años de jugar a buen nivel. No sé qué acabará pasando con él, pero oye, un equipo que necesite un refuerzo en un lateral derecho, no sé si como titular indiscutible, pero sí para dar rotación. De hecho, se habla que el Castellón está bastante interesado en él. Pues oye, ¿por qué no? El segundo es Youssy Diarra, un jugador que ha sonado mucho para muchos equipos de segunda porque es un jugador físicamente muy potente, que abarca mucho campo, interior, también puede jugar en doble pivote. Esta temporada 42 partidos, 5 goles y 3 asistencias, que son unas estadísticas increíbles para un mediocentro. Y yo creo que a sus 26 años está en el mejor momento de su carrera. Veremos a ver porque, como os digo, tiene muchas novias, pero bueno, creo que es un jugador que además es bastante talentoso, porque pese a que se le ve ahí un jugador que quizá es otro prototipo, con su 1,74 es un jugador más bien de moverse entre líneas, dar último pase y finalizar, más que ese típico jugador todoterreno, físico, tal.
Así que, oye, el nacido en Mali creo que puede ser una incorporación bastante interesante para cualquier equipo de segunda división. Y el tercero, obviamente, no me voy a extender mucho porque ya os lo imagináis, de hecho es el jugador que habré puesto seguramente en la miniatura de este vídeo, es Luismi Cruz. Probablemente uno de los mejores extremos de la categoría, puro talento, zurdo, que juega por derecha. Esta temporada en 38 partidos en Liga, 2 goles y 8 asistencias, pese a la mala temporada del Tenerife. Tiene 24 años, está por explotar. Y con Luismi, la única duda que tengo es que no lo fiche un equipo de primera división. O sea, creo que en segunda división podría jugar en cualquier equipo, de verdad en cualquier equipo, ¿eh? Entonces, pues yo creo que Luismi no va a jugar en Primera Federación, eso está claro. De hecho, se habla que el Tenerife ya le está buscando salida para ingresar dinero por su venta. También os digo, creo que el Tenerife está pidiendo una cifra bastante alta y no sé qué equipos de segunda, que no sean los típicos Almería, etc., puedan pagarla. Pero bueno, el caso es que el que la pague tiene un jugador de 24 años, si le hace un contrato de 2 o 3 años, que casi seguro se va a revalorizar porque este chico es muy bueno. Y por último, el Eldense tenía muy claro los 3 jugadores que quería elegir. El primero, Víctor García, el ex del Alcorcón, que es verdad que lo tiene prácticamente hecho con el Levante, ¿vale? Pero como no es oficial, no... O sea, he optado por meterlo en el vídeo. Sin embargo, Sergio Ortuño, como va al Cádiz, no lo he metido, ¿vale? Víctor García, que ha jugado esta temporada por delante del lateral, de extremo, aunque su posición original es lateral, creo que puede cumplir en las dos. Ya digo, parece que va a ir a primera división, al Levante. Pero bueno, esta temporada 40 partidos, 4 goles, 4 asistencias y siendo para mí el mejor jugador del Eldense con bastante diferencia, sobre todo en el tramo final de temporada. Y luego he metido a 2 extremos. El primero, Iván Chapela, que ya sonó para el Real Zaragoza la temporada pasada. Un extremo que suele jugar por derecha, con muy buen golpeo, sobre todo con 1 contra 1. Esta temporada, 30 partidos, 4 goles. A ver, ha rendido peor que el año pasado, pero aún así creo que tiene el suficiente estatus para no bajar de segunda división todavía. Y el último, Javi Llabrés. Os hablaba antes de Daniel Luna, pues ahora nos vamos a la otra banda, cedido por el Mallorca, que es Javi Llabrés. Un jugador que a mí siempre me ha gustado. Es verdad que pensaba que iba a tener más oportunidades en el Mallorca. Parece que este verano el club mallorquín se está pensando darle una oportunidad en el primer equipo, pero yo creo que va a estar entre Daniel Luna y Javi Llabrés. El que no se quede en el primer equipo, creo que va a ir cedido a segunda división. Y Javi Llabrés es un jugador ya que quizá tendría que pensar en ser importante en otro equipo desde el principio, porque lleva varios años yéndose cedido en invierno y pegándose una vuelta sin jugar. Yo, si fuese él, quizá buscaría una cesión en un equipo que supiese que voy a jugar y que pudiese jugar 35 o 40 partidos seguidos en segunda división y ver de verdad el nivel que tengo. Incluso, aunque no sea para poder jugar en el Mallorca, para que el típico equipo recién ascendido, como esta temporada el Oviedo, tal, no sé qué, pudiese apostar por mí con garantías, porque esta temporada quizá a sus 22 años todavía no se puede apostar por él porque es que ha hecho 15 partidos, 3 goles, que son buenas cifras, pero no son despampanantes. No son como para dar el salto todavía o como para que apuesten por ti a ojos cerrados. Entonces, vamos a ver qué pasa con Javi Llabrés. Yo creo que está preparado para ser importante en un equipo importante, valga la redundancia, de segunda división. Y estos han sido mis 12 nombres. Me gustaría que me dejaseis vosotros vuestros nombres aquí en comentarios, porque seguro que a vosotros os gusta algún otro jugador que no he metido en la lista. Decidme también cuál de estos pensáis que no va a jugar en segunda división, o porque vaya a jugar en primera federación, o porque vaya a jugar en primera división. Y ahora vamos con la pregunta de cada vídeo, que en este caso hoy es de Diego Argudo, que me dice: buenos días, ahí te dijo mi pregunta. Se ha rumoreado que el Como quiere a Morata. ¿Crees que el Real Zaragoza podría pedir una cesión por Iván Azón ya que no tendría hueco en la plantilla? Yo creo que el Como va a ceder a Iván Azón, eso casi seguro, porque está firmando un montón de jugadores. La temporada pasada ya Azón, después de la lesión y todo, no tuvo minutos, entonces creo que se le va a ceder sí o sí. Y creo que si el Real Zaragoza se interesase de verdad en su cesión, podría tener opciones. También os digo, yo, si fuese el Como, egoístamente, intentaría cederlo en Italia, para que el chico se siguiese amoldando al país, para que siguiese encontrando ritmo, incluso a la Serie B, a un equipo de Serie B. Veremos a ver, pero yo creo que si el Real Zaragoza se interesa, puede haber opciones, ¿eh? Puede haber opciones porque al final el Como lo que quiere es que el jugador juegue, que es lo que hay. Así que habría que verlo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejad vuestra pregunta para el siguiente vídeo aquí en comentarios.
y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.